Estaba yo en la mañana meditando, hermanos, en lo que nos decía el pastor ahorita, precisamente. Estaba yo meditando en ese pasaje, hermanos, de esa mujer, amén. De esa lo que nos dijo el pastor, precisamente. Yo estaba meditando en esa palabra, hermano. Porque a veces nosotros le pedimos tanto a Dios, hermano. Le pedimos tanto a Él, pero ¿cuándo le vamos a dar nosotros algo a Él, hermano? Esa mujer fue y derramó ese perfume, hermano. Esa mujer, hermano, quiso ser esa ofrenda agradable delante de Dios. Quiso derramarse ante sus pies. Y ¿sabe qué, hermano? Que yo meditaba en esta palabra. Y era un alabastro, amén. Y ese alabastro tenía que ser quebrado para que pudiera salir todo ese aroma. Y ese Señor, es necesario que nosotros seamos quebrantados. Es necesario que nosotros seamos quebrados para que pueda salir toda esa esencia, todo ese perfume agradable hacia ti, Señor. ¿Y sabe qué más dice, hermano? Que ese perfume era de alto precio. No era un precio cualquiera. Era un precio muy alto que esta mujer pagó. ¿Para qué, hermano? Para poder ungir los pies del Señor, no para otra cosa. Ella quería derramarse delante de Él. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía que cuán importante es que uno se quebrante ante el Señor. Cuán importante es que uno venga humillado delante de Dios, hermano. Por ahí dicen que el que más se humilla, que el que más se quebranta ante Él, ante su presencia, hermano, puede llegar más alto, amén. Puede llegar más arriba. Si tú te humillas, si tú te quebrantas, tú puedes llegar más arriba en la presencia del Señor. Tú puedes llegar a ese lugar, hermano, no solamente el lugar de sus atrios, en el lugar santo, sino hacia el lugar santísimo, hermano, donde tú ya no pides nada ahí. Tú ya no pides, hermano. Tú te quieres entregar a Él. Tú le quieres decir: Señor, toma todo de mí, Señor. Aquí estoy yo, Padre. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es cuando tú llegas hacia esa presencia, hermano. Cuando llegas hacia el lugar de su presencia, tú solamente quieres entregarte, rendirte ante su presencia. Ay, ya no hay, hermano, que dame, que quiero, no. Es toma todo de mí. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano. Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestra vida. Él quiere que nosotros le entreguemos toda preocupación también. Quiere que le entreguemos toda carga. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, amén. Él es el que te va a hacer descansar, hermano. La ciencia, hermano, y no desacreditamos a la ciencia, no. Te da tal vez un tranquilizante, amén. Te da tal vez un ansiolítico, te da tal vez un calmante, pero la verdadera paz, amén, el verdadero gozo, descienden de lo alto, amén. Descienden de la presencia de Dios, descienden de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. ¿Por qué no le das un aplauso? ¿Por qué no lo alabas y lo glorificas por quien Él es, hermano? Te quiero amar. Estaba oyendo un canto. Yo no quiero la sanidad, yo quiero al sanador. Y hermano, a lo mejor aquí hay necesidad. Sí, a veces venimos al Señor por una enfermedad, porque tenemos un problema, hermano. Pero más que la sanidad, hermano, aquí está el sanador, amén. A lo mejor tenemos una necesidad, tenemos escasez, queremos algo, hermano. Y sí, a lo mejor tú puedes recibir la provisión, pero aquí está el proveedor, amén. Hermano, a lo mejor tú tienes un problema y una necesidad. Tú te sientes perdido, te sientes abatido, y aquí está la solución. Pero también tú puedes llevarte al Salvador, amén, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, hermano, que no se puede describir. Ahorita tenemos la inteligencia artificial, hermano, que se puede hacer tantas cosas con la inteligencia artificial. Hasta con tus padres muertos te puedes abrazar, hermano. Yo hice una foto, me dije a mi hijo: hazme una foto con mi papá abrazada. Pero yo decía: ¿eso qué? Eso solamente es un recuerdo. Lo importante es nuestro Padre Celestial, amén. Aquel, hermano, que ni la inteligencia artificial puede describir. Aquel, hermano, o usted se puede explicar cómo es que esos ojos de fuego, amén. Cómo es que Él tiene esos ojos de fuego. Cómo es que esa voz de sonido de muchas aguas, una espada de 2 filos que sale de su boca, sus pies de bronce refulgente. Eso no se puede describir, hermano.
Nuestro Dios es indescriptible. Nuestro Dios va mucho más allá. Él va mucho más allá de tu imaginación. Él va mucho más allá de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes calcular. Él va mucho más allá de todo eso, hermano. Ese es nuestro Dios y se llama Jesucristo, amén. Y yo quiero hablarles de Él en esta noche, porque solamente estamos en este lugar, hermano, para proclamar su santo nombre, para hablar de aquel que vive y reina, para hablar de aquel que es todopoderoso, para hablar de aquel que merece gloria, honra y alabanza, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, aleluya. Ahora estamos aquí para hablar de Él, hermano. No hay otro motivo por el cual uno esté aquí más que proclamarlo, más que alabarlo, más que bendecirlo. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Quiero hablar un poco de este pasaje, hermano. Lucas capítulo 17, versículo 11. Título: 10 leprosos son limpiados. La lepra, hermano, que es prototipo del pecado. La lepra, esa enfermedad que ahorita también hay lepra, pero en ese entonces, en aquellos años, abundaba mucho más la lepra, hermano. Cuando alguien se contagiaba en el campamento, cuando estaban con Moisés y alguien era contagiado, hermano, dice que lo echaban fuera del campamento, lo apartaban, porque si se contagiaba, hermano, luego después iba a hacerse ahí una enfermedad tremenda, una epidemia tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque los pedazos de carne se caían, porque empezaba la carne a pudrirse, hermano. Se ponían todos blancos, 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 y era como una comezón, y después, hermano, es un dolor indescriptible, y luego después se caía la carne. Entonces esos hombres eran apartados a lo lejos, eran desechados. Primero eran por un sacerdote, los revisaba, y si se daban cuenta que tenía lepra, los apartaban, los echaban fuera, hermano. Así es el pecado, amén. Así es el pecado en nuestras vidas. El pecado te aparta de todo lo que tú amas, hermano. El pecado te aparta de tu esposa. El pecado te aparta de tus hijos. El pecado te aparta de tu familia. Así es el pecado, hermano. Y dice que estos leprosos los echaron fuera. Los echaron fuera del campamento, hermano. Pero un día iba Jesús. Un día iba Él caminando, hermano. Y yo siempre lo digo, cuando Jesús pasa, hermano, nada es igual. Cuando Jesús llega a un lugar, hermano, todo se torna diferente, porque Él viene a cambiarlo todo, amén. Porque su presencia viene a transformarlo todo. Hoy me encontraba un separador que decía: alegría no es la ausencia de problemas, alegría es la presencia de Dios. Y así es cierto. Si tú tienes la presencia de Dios, lo tienes todo. Si tú tienes al Señor contigo, lo tienes todo. Y dice que Él pasaba, hermano. Dice en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí va Él, hermano, y ellos empezaron a clamar, empezaron a gritar, porque no se podían acercar, hermano. Pero ellos se alzaron la voz. ¿Sabe qué? Ellos decían: no podemos acercarnos, pero tenemos nuestra voz, y con nuestra voz le vamos a gritar. Así, por eso nosotros aquí gritamos, hermano. Por eso aquí nosotros proclamamos, amén, ese nombre que es sobre todo nombre. Y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús volteó, hermano, y Jesús los vio, amén. Así como vio a cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Todos los que estamos aquí, hermano, es porque Él nos ha visto. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos apartó, porque Él nos escogió. Y yo meditaba el otro día, hermanos, yo meditaba en toda la gente que yo conozco, por ejemplo, los que estamos aquí. Y yo pensaba, yo decía: qué raro que de toda su familia nada más esta persona conoce a Cristo.
Y luego la otra familia, de toda su familia, nada más ella conoce a Cristo, nada más él, y de mi familia, nada más yo, así predico y estoy aquí en la presencia de Dios. Y yo decía, Señor, es que tú nos has escogido, tú nos has llamado con un propósito que tienes para nosotros. Y así estaban estos leprosos, hermano, gritando. Y dice que él volteó, hermano, y los vio. Y cuando Jesús los vio, hermano, tuvo compasión. Porque así es nuestro Dios, hermano. Es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, que dice que cuando Él ve, hermano, Él tiene compasión. Él no es como nosotros. Y cuando Él vio a estos leprosos, hermano, les dijo: id vosotros a los sacerdotes. Y qué raro, hermano, que Jesús les da esa orden. Jesús no les dijo, no fue y los tocó. Hay otro pasaje donde hay otro leproso en el libro de Mateo, versículo 8, donde hay otro leproso, hermano, que va caminando y también ve a Jesús a lo lejos, y también va y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Porque es lo que quiere Jesús, hermano. Jesús no quiere que tú te quedes en tu misma condición. Jesús quiere que tú cambies. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere transformarla. Jesús no quiere que te quedes con esa lepra del pecado. Él quiere transformarte, quiere sanarte. Él quiere cambiar todo en tu vida. Y dice que les dijo: vayan a los sacerdotes. Y qué raro, hermano, porque ellos no podían ir a los sacerdotes. Si ellos iban a los sacerdotes, ellos ya estaban apartados, ellos ya habían sido calificados por los sacerdotes y los habían apartado en un campamento de puros leprosos. Y nadie se atrevía, hermano, a buscar a Jesús. Solamente estos eran 10 valientes que decidieron: vamos a buscar a Jesús. Porque escuchaban de Él, porque escuchaban de su poder, escuchaban que Él hacía milagros. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermano. Y hemos nosotros predicado varios años, hermano, estando afuera, estando en la calle, estando en lugares. Y hemos visto tanta gente y a veces ya no la vemos, pero la palabra de Dios va a obrar, hermano. El Señor obra a través de su palabra. Incluso ahorita, hermano, donde llega este sonido, donde llega este micrófono, hermano, yo sé que hay gente que está escuchando. Yo sé que hay gente que está escuchando que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo para tus problemas, que hay un Cristo que tiene la solución. Lo están escuchando, hermano. Hay alguien que está escuchando. Porque nada de lo que hacemos en este lugar es en vano. Todo es para su gloria, amén. Todo es para su honra y su alabanza. Y hermanos, dice que estos hombres fueron. Y a lo mejor ellos esperaban que Jesús los tocara, o que Jesús les echara algo, no sé, o que Jesús dijera una palabra, no. Pero Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque así es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios obra de las obras que nosotros menos nos imaginamos. Nuestro Dios obra de la manera que Él quiere, hermano, no lo que nosotros queremos. Él es el Señor, amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y nosotros tenemos que obedecerlo, hermano. Nosotros tenemos que obedecerlo, porque a veces el Señor ahí se muestra, hermano, en la obediencia. El Señor quiere que obedezcamos. El Señor nos va a probar. Estos hombres, hermano, escucharon. Yo me imagino que a lo mejor pensaron: ay, el Señor, pero yo pensé que me iba a tocar Jesús, o yo pensé que me iba a decir una palabra, no sé, pero nos está mandando con los sacerdotes. Pero así es nuestro Dios, hermano. Él obra de la manera que uno menos lo espera. Cuando tú menos lo esperas, ahí está Él. En el momento menos pensado, ahí está Él, hermano. Ahí está Él obrando. Ahí Él está obrando su perfecta voluntad. Y fueron, hermano, obedecieron a la palabra del Señor. Cuán importante es la obediencia, hermano. Cuán importante es la obediencia. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, hermano, cómo el Señor, la obediencia, y desde Adán y Eva, la obediencia, y luego en Saúl, la obediencia, hermano. El Señor dice que le importa más la obediencia que 1000 sacrificios. Para Él es más importante la obediencia, hermano. Ahí vas a ver el poder de Dios, ahí vas a verlo a Él obrar.
Pero es importante que nosotros obedezcamos, hermano, de la manera que el Señor va a obrar. A veces nosotros no lo sabemos porque Él está obrando, amén. Pero dice que su voluntad es agradable y es perfecta. A veces nosotros queremos ver lo que nosotros queremos ver, hermano. Pero aunque nosotros no veamos lo que queremos ver, sabemos que Él está obrando su perfecta voluntad, amén. Sabemos que Él está obrando, hermano, aunque yo no lo pueda ver. Aunque no veamos lo que queremos, lo tenemos a Él, amén. Y le dijo: véanlos mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Iban caminando y de repente esa lepra desapareció, hermano. Y yo me imagino los leprosos cómo se han de haber sorprendido cuando vieron que mientras iban, hermano. Entonces a veces, hermano, es en el trayecto, amén. Es en el trayecto que tú vas a recibir el milagro. A veces queremos ver las cosas inmediatamente, pero no es así. A veces tiene que haber un proceso. El Señor nos tiene que procesar. El Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Qué fácil fuera, hermano, que recibiéramos todo inmediatamente. No es así. El Señor tuvo que llevar a su pueblo al desierto. ¿Y sabe qué, hermano? En el libro de Oseas dice: te llevaré al desierto y ahí te vas a enamorar de mí. A veces es necesario ir al desierto. A veces es necesario pasar por los desiertos, hermano. Moisés fue un príncipe de Egipto. Moisés tenía todos los placeres, hermano. Moisés tenía todo lo que quería. Era hijo de la hija del faraón. Y sabe que él prefirió renunciar a todo eso carnal. Prefirió renunciar a todo, hermano, porque dice que él se sostenía como viendo al invisible. Y él prefirió el desierto, hermano. Él prefirió estar en el desierto. Se fue 40 años al desierto a pastorear ovejas. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué prefirió el desierto, hermano? Porque era un desierto, pero con su presencia, amén. Allá tenía un palacio, tenía un reino, era príncipe, pero no tenía la presencia de Dios. Pero en el desierto, hermano, ahí estaba Dios. Y a veces es preferible, amén, un desierto con su presencia que un paraíso fuera de ella. Es mejor su presencia, hermano. Es mejor estar con Él. Ahí donde no hay nadie, ahí lo vas a escuchar a Él. El miércoles hablábamos de Elías, hermano. Ese hombre de Dios que fue y huyó, hermano. Pero ¿sabe dónde huyó? Huyó a la presencia de Dios. Huyó al monte Oreb. Y sabe que ahí también Moisés vio la gloria de Dios. Pasados los 40 años, hermano, dice que Moisés un día estaba y vio una zarza ardiendo que no se consumía. Era la presencia de Dios. Era ese fuego. Era el Señor mismo, hermano, en esa zarza. En esa zarza insignificante, hermano. Si usted se pone a estudiar los árboles, la zarza es una planta fea, hermano. La zarza es una planta que ni siquiera da fruto. La zarza es algo insignificante, pero ahí apareció el Señor, amén. Ahí apareció a Moisés en medio de esa zarza y no se consumía. Ahí estaba el Señor, hermano. Así es nuestro Dios. Él obra de la manera que menos nosotros pensamos. Y así era con estos leprosos, hermano. Así era con ellos. Ellos tal vez esperaban otra cosa, pero el Señor les dijo: vayan, así va a ser de esta manera. Porque siempre va a ser en la manera que Él quiera, no en lo que uno quiera. Va a ser la manera como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Así es nuestro Dios, hermano. Y dice que ellos iban, hermano, y cuando vieron que ellos eran limpiados, se han de haber sorprendido. Ahí estaba el milagro ya. Ahí estaba el Señor actuando, amén. Ahí estaba la sanidad. Ahí estaba la sanidad de aquel que sanaba, de Jesucristo, que había dicho vayan. Y había acontecido, hermano, la obediencia. La obediencia, hermano, fue el que los hizo ser sanos, ser libres. La obediencia nos va a ayudar, hermano. Y dice que solamente uno se vio y quiso regresar a Jesús. ¿Qué habrá sentido este leproso, hermano? Yo me he puesto a analizar. Yo me meto en la palabra y me pongo a imaginar muchas cosas que aquí no vienen escritas, pero yo me pongo a imaginar, hermano, ese hombre leproso, amén, con esa cara
tal vez podrida, ya sin partes que le faltaban, tal vez ahí vendado. Yo me lo imagino, hermano, que miró a Jesús, a pesar que estaba a lo lejos. Yo puedo imaginar que Jesús lo miró, que Jesús puso sus ojos hermosos en él. Y cuando lo vio, hermano, algo cambió en él. Cuando Jesús lo miró, algo cambió en su corazón. Porque así es cuando Jesús te mira. Y cuando él se dio cuenta, dijo: tengo que regresarme, tengo que glorificar a Dios, tengo que darle la gloria, tengo que darle honra. Y sabe que, hermano, aquí dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjese, a gran voz. Glorificó a Dios a gran voz. Iba gritando por las calles: gloria sea a Dios, bendito sea Dios que me ha dado la sanidad. Y yo me pongo a pensar, hermano, aquí alguien ha recibido un milagro de Dios. Aquí alguien ha recibido una sanidad. Aquí alguien ha recibido una libertad, un milagro. Entonces tenemos que alabarlo a gran voz, hermano. No quedarnos callados, sino alabarlo. Hay alguien aquí que pueda alabarlo, que pueda glorificarlo, que pueda exaltarlo y decirle: te alabo, Padre, porque eres poderoso, Señor. A gran voz, hermano. Por eso es que nosotros no nos podemos callar, hermano. A mí me han preguntado por qué eres así. Porque yo digo: es que es algo que yo no lo puedo contener. Es Él que me hace gritar, que me hace alabar. Porque no nos podemos quedar callados, hermano. Por eso dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Todo lo que respire tiene que alabarlo, tiene que exaltarlo, tiene que glorificarlo. Se regresaron, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjese, se regresó. Y no solamente contento con glorificarlo, con exaltarlo, dice que se postró a los pies de Jesús. Y ese es el lugar más alto, hermano, del cristiano. Postrarse a los pies de Él. Hay un canto que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Si tienes un problema, ve a los pies de Cristo. Si necesitas una sanidad, ve a los pies de Cristo. Si tienes una necesidad, no vayas primeramente con el vecino, con el psicólogo, con el médico. Ve primeramente a los pies de Cristo. Ahí, hermano, está la respuesta, en los pies de Jesús. Y empezó a glorificarlo, hermano. Empezó a adorarlo. Porque esa es nuestra posición, hermano, los pies de Cristo. Esa es nuestra posición, adorarlo. Postrarnos delante de Él. Esa es nuestra posición, hermano. Y dice que Jesús lo vio. Pero yo me imagino, hermano, metiéndome en la historia, yo me imagino que este hombre quiso más que la sanidad. Porque los otros se fueron. No dice si se fueron directamente con los sacerdotes o si se fueron con sus familias. Yo me imagino que estaban deseosos de ver a sus familias, de ver a sus esposas, de ver a sus hijos, de ver a sus padres. Pero este hombre puso primer lugar a Jesús. Este hombre dijo: yo primero quiero ir a adorarlo, primeramente quiero ir a glorificarlo. Y fue y se postró, hermano. Y Jesús lo ve y le dice: Jesús, ¿que no había 10? ¿Por qué solamente hay uno que viene y glorifica a Dios? ¿Por qué solamente hay uno que se regresa si fueron 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Hermano, pero es que no cualquiera recibe del Señor lo que tiene, hermano. No cualquiera tiene ese encuentro con Jesucristo, amén. Hemos predicado acerca del apóstol Pablo cuando él fue con ese encuentro con Jesús. Iba con más personas, hermano, pero solamente él escuchó esa voz. Solamente él pudo tener ese encuentro con Jesucristo y ser cambiado. Los otros no, los otros se fueron. Los otros siguieron su camino. Y solamente Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, hermano. Cuando leímos la semana pasada que hablé de Daniel también, dice que Daniel, hermano, quedó ahí solo. Pero
todos los demás se fueron, pero ahí llegó el Señor, amén, y lo fortaleció. Dice que lo tocó con esa mano, hermano, esa mano poderosa. Esa mano nos toca a cada uno de nosotros, hermano. Esa mano que tiene traspasadas, que es esos agujeros de esos clavos, hermano. Ahí se quedaron esas marcas, amén. Yo estaba orando y yo solamente tenía este versículo en mente, Isaías 53:3. Isaías 53:3. Yo decía, Señor, ¿qué versículo es? Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y yo me ponía a leer todo ese capítulo, hermano, Isaías 53, y yo decía, este capítulo habla solamente de sufrimiento. Este capítulo habla solamente de rechazo. Este capítulo habla solamente de dolor. Si tú has pasado por dolor, por rechazo, por cualquier cosa, no se compara con lo que Cristo sufrió. No se compara con lo que Él sufrió, hermano. ¿Y sabe para qué, hermano? Para poder salvarnos de esa lepra del pecado, amén. Porque nosotros merecíamos estar apartados, amén, lejos de Dios, lejos de su presencia. Como esos leprosos que fueron echados fuera del campamento, así nosotros merecíamos estar lejos de Él. Pero porque Él vino y pagó ese precio en esa cruz, ahora tú y yo no solamente podemos ser salvos, sino podemos ser llamados hijos de Dios. El mejor título, hermano, el mejor nombre, hijo de Dios. Siéntete privilegiado, porque eres un hijo de Dios, porque tienes el más alto nivel, ser hijo de Dios. Dice que a los que lo recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo decía, Señor, este capítulo muestra todo tu sufrimiento. Y yo sé que tú sufriste, Señor, indecible. No podíamos ni imaginar lo que Él sufrió, hermano. Pero como decía ahorita mi hermana, era por la sangre de Jesús. Era por esa sangre, hermano. Y muchos dicen que la sangre, yo una vez escuché una plática de dos mujeres, y una le decía a otra, la sangre de Jesús, ¿para qué sirve? ¿Es correcta la frase de la sangre de Cristo tiene poder que dicen los pentecostales? ¿O por qué? ¿O dónde dice? Decía ella, ¿o dónde dice que la sangre? Porque ¿es correcto decir la sangre de Cristo? Y le decían, mira, la sangre de Cristo solamente fue para salvación de pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Yo me quedaba escuchando y decía, no puede ser. Porque ¿sabe qué, hermano? Que cuando los hebreos iban a salir, cuando Dios iba a libertar a su pueblo, hermano, dice que el Señor les dijo, maten un cordero, sacrifiquen un cordero sin mancha, un cordero perfecto de 1 año, mátenlo, y con esa sangre cubran los dinteles de la casa, cubran lo que está fuera de la casa. Y dice que ellos lo hicieron, hermano. Y cuando pasó ese ángel de la muerte, hermano, dice que no tocó a ninguno de los hijos de los hebreos. Todos los primogénitos de los egipcios se murieron, hermano. Y dice que el pueblo de Dios, hermano, ni uno solo pereció, hermano, ni siquiera ni el primogénito de los animales pereció, hermano. ¿Por qué? Porque estaba esa sangre ahí marcando los dinteles, hermano. Y era la sangre de un animal. Y si la sangre de ese cordero, hermano, de ese animal tuvo poder, cuanto más la sangre del cordero de Dios, amén, del cordero santo de Dios, de Jesús. Esa sangre tiene poder, amén. Y nosotros seguiremos diciendo siempre, hermano, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo te sana, porque por sus llagas hemos sido sanados, amén. Pero hermanos, este hombre se regresó y le glorificó al Señor. Y le dijo Jesús, levántate,
vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, se llevaron la sanidad, pero solamente uno se llevó la salvación. Solamente uno se llevó al sanador, se llevó a Jesús. Y es bueno la sanidad, sí. Pero ¿por qué estamos en este lugar, hermano? ¿Porque anhelamos un milagro? ¿Porque tenemos una necesidad? ¿O porque lo queremos a Él? El amén. Él es más importante que todo, hermano. Jesús es más importante que todo. Jesús es el que transforma tu vida, el que la cambia. Jesús es el que cambia tu lamento en gozo. El que quita toda depresión, toda ansiedad. El que quita todo dolor. Él viene a sustituir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un hijo. Ahí lo viene a sustituir Jesús. Y este leproso, hermanos, yo me lo imagino cómo debió de haberse sentido este leproso, hermano. Dijo: yo lo quiero a Él. Yo no solamente quiero la sanidad, yo quiero al sanador. Yo no quiero un beneficio de Él, yo quiero adorarlo. Yo quiero exaltarlo, yo quiero glorificarlo. Y eso es lo que el Señor te ofrece, hermano. Eso es lo que el Señor te ofrece, principalmente la salvación, la vida eterna. Todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. A veces queremos un milagro y no lo recibimos y ya nos olvidamos de buscar, nos olvidamos de alabar, pero no sabes que el Señor está obrando su perfecta voluntad. Imagínense si estos leprosos se hubieran pensado: ¿cómo voy a ir al sacerdote? Jesús está diciendo algo fuera de lugar, ¿cómo voy a ir? ¿Me van a expulsar o me van a apedrear, me van a matar? No, ellos obedecieron, hermano. Ellos obedecieron la palabra de Jesús, y mientras ellos iban, y ocurrió el milagro. Pero solamente uno se regresó y glorificó al Señor. ¿Cuántos somos de esos que glorifican a Dios, hermano? ¿Cuántos somos de esos que somos agradecidos? Que decimos: estamos aquí porque le amamos, porque nos salvó, pero queremos ser de ese uno que se regresa y que se postra ante sus pies. Queremos ser de esos, hermano. Es necesario que nos acerquemos a Dios, porque el que se acerca a Dios, hermano, dice que tiene que creer que le hay. Tiene que creer que ahí está Él, hermano, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy estamos aquí, hermanos, porque le amamos. Estamos aquí, hermano, porque nosotros hemos dejado todo por Él, y Él se agrada, hermano, de todos los que estamos aquí. Nada es en vano para lo que hagamos para Dios, hermano. Nada es en vano lo que hagamos para Él. A lo mejor no hemos visto lo que queremos ver, pero ahí está ese trayecto, hermano. Él está obrando su perfecta voluntad. Y aunque no lo podamos ver, hermano, Él está obrando. Aunque no podamos ver lo que queremos ver, lo tenemos a Él, amén. Y Él es plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Yo quiero invitarles a los que nos ven por el Facebook a que en esta noche conozcan a Jesús. Estamos predicando en esta hora de Cristo Jesús, el único que puede ayudarte y que puede salvarte, el único que te puede sanar también. Principalmente lo que quiere darte es la salvación. Si tú estás cansado de tanto sufrir, estás cansado de tu vida, yo te invito a que vengas a Jesús. Él puede cambiarla y transformarla. Él puede convertir esa lepra del pecado en una sanidad y en una libertad. Solamente el Padre puede darte eso. Yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús y que lo invites a entrar y le digas: Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmala. Yo en esta hora te pido que me perdones, que limpies todos mis pecados y que me cubras con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.